Buenos días, jóvenes estudiantes. Damos inicio a continuación en esta aula virtual al desarrollo del capítulo quinto. Este se titula El método de las fuerzas. Constituye otro método para el análisis de sistemas hiperestáticos. También se lo conoce como el método de las flexibilidades. En alguna otra bibliografía incluso donde se presentan métodos para el análisis estructural aplicando el álgebra matricial, se conoce como el método de la matriz de flexibilidad. Es el inicio, por lo tanto, al estudio de métodos analíticos para estructuras mediante formulaciones matemáticas fundamentadas en el álgebra matricial. Hoy por hoy vigentes como métodos que son aplicados en la formulación de eh, en la formulación de programas que tenemos hoy por hoy relacionados con el análisis de estructuras. Bien. Y en sus primeros pasos este método es similar al método que hemos tratado en el capítulo cuarto. Me refiero al método del trabajo mínimo de deformación. En aquel método, al igual que en este, se plantean un conjunto de ecuaciones igual en número al grado hiperestático que tiene la estructura. Estas ecuaciones están expresadas en términos, dice, de fuerzas obtenidas al liberar a la estructura de un número de ligaduras o elementos superfluos, es decir, la propuesta de un sistema isostático equivalente. Una vez que se han definido estas reacciones hiperestáticas, eliminando ligaduras o restricciones en exceso que tenía la estructura hiperestática, entonces el análisis de la estructura isostática equivalente conlleva a la determinación de estas incógnitas estáticas, constituyéndose estas, me refiero a las fuerzas redundantes o hiperestáticas, como las de mayor importancia dentro del análisis de la estructura. En el material de apoyo didáctico que ya lo tenemos a disposición para este capítulo quinto, tenemos a modo de presentación un ejemplo, destacando tal vez lo esencial de este método. Más o menos, digamos, una idea de lo que representa este método y las diferencias respecto al método del trabajo mínimo de deformación. Paso a paso se está explicando este método, este ejemplo. Nosotros vamos a desarrollar otro. Dice, sea la siguiente estructura. Que sea esta viga doblemente empotrada en A y en B, teniendo como secciones extremas. Sea asimismo L la longitud de esta viga y la carga aplicada. Esta carga triangular distribuida en toda la longitud con una intensidad máxima en A igual a Q. Además, sea la rigidez axial, o mejor dicho, la rigidez a flexión EI constante. Es decir, en el planteamiento de las ecuaciones de deformación, únicamente y de modo suficiente debemos considerar aquellos términos asociados con los momentos flectores. Fácilmente y de un inicio, el grado hiperestático de esta estructura es igual a 3, ¿no es verdad? Y es externo por sustentación. 3 elementos en exceso, por lo tanto, contiene esta estructura original hiperestática. Sin embargo, de partida, hay condiciones inherentes a la geometría y la carga de la estructura en las cuales ya inicialmente se pueden determinar algunas de las incógnitas
hiperestáticas. En este caso, al no existir acciones externas en dirección horizontal, estas componentes horizontales de las reacciones en A y B son pues nulas, además por la colinealidad en la cual se encuentra. En la medida de que la barra o la viga puede adquirir, por ejemplo, una inclinación respecto a la horizontal, ahí sí no podemos afirmar que las reacciones horizontales son iguales o son nulas. Para este caso, sí. Por lo tanto, cuatro incógnitas estáticas aún tendremos en ambos apoyos. Las reacciones verticales y los momentos flectores, ¿no es cierto? Y nada más nos quedarán dos ecuaciones de la estática. 4 menos 2, 2. Entonces, el grado hiperestático, efectuando el análisis anterior de esta estructura, es igual a 2. Inicial, aplicando cualquier método de los que conocemos, obtendremos seguramente siempre este valor de 3 como grado hiperestático de la estructura original. Y luego, 2 según análisis preliminar o inicial. Bien, nos habíamos mencionado de que los primeros pasos en la solución de estructuras mediante el método de las fuerzas es similar al proceso que hemos aplicado con el método del trabajo mínimo de deformación. Calculábamos el grado hiperestático, 2. Vamos a suponer de que las restricciones en exceso se encuentran aquí en el empotramiento en B. Dejamos entonces invariable el apoyo en A. Hemos liberado las restricciones impuestas al apoyo en B. Además de la carga original, simultáneamente la estructura estará sujeta en reemplazo de la restricción anulada al desplazamiento vertical x1 y en reemplazo a la rotación, a la restricción a la libre rotación eliminada en el mismo apoyo, la incógnita hiperestática x2. Recordando que, según análisis preliminar, las reacciones en A y en B para sus componentes horizontales son nulas, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí similar el análisis. ¿Qué es lo que me produce esta liberación en B? Plena libertad ahora para poder desarrollar movimientos. ¿No es verdad? De modo general, entre corchetes, vamos a designar a estos movimientos ahora liberables en correspondencia a x1, delta, en B y además una rotación también en el mismo lugar. Ya libre de la restricción impuesta, entonces, por supuesto, se podrán desarrollar estas componentes de deformación: desplazamiento vertical y rotación. Vamos a aplicar un principio fundamental, el principio de superposición. Suma de causas y efectos.
Estos valores de deformación, ya, así como lo estamos denotando, son valores totales para la acción conjunta de la carga Q y de las reacciones hiperestáticas X1 y X2. Por lo tanto, suponemos en este paso que pueden intervenir, de acuerdo a este principio de superposición, y por separado o de modo individual, cada una de estas tres acciones externas. Es decir, esto es igual. Cuando únicamente interviene la carga triangular distribuida en toda la longitud de la viga, vamos a anotar aquí, en B, siempre en B, vamos a cuantificar las deformaciones correspondientes. Y desde este momento utilizamos una manera bastante particular asociada a este método en lo que respecta a la nomenclatura, que emplea el mismo, entre corchetes. Desplazamiento en B, en el lugar, el primer subíndice, ¿debido a qué? A la carga Q. Y rotación en B, debido también a la carga Q. Cuando únicamente interviene, ahora X1. Vamos a calcular parámetros de deformación asociados a X1, X2, reacciones hiperestáticas generadas ¿al qué? Al eliminar las ligaduras, ¿no es cierto? En B. No en cualquier parte ni en cualquier dirección, por así decirlo. Entonces, únicamente la participación de X1 como acción externa sobre la estructura en estudio. Determina desplazamiento vertical. ¿Dónde? En B. Debido a X1. Rotación. ¿Dónde? En B. Y también debido a X1. Finalmente, X2. Que ocasiona, actuando así solo, desplazamiento vertical en B, lugar, primer subíndice, segundo subíndice, la acción causante, X2. Rotación en B y debido a X2. Bien, ecuaciones de deformación. Primera ecuación, el desplazamiento vertical en B y asociado a X1, total, delta B, igual a la suma del desplazamiento ocasionado únicamente por la carga original Q, más la cantidad de desplazamiento originada únicamente por X1 y más la componente de X2. Para poder establecer similitud en deformaciones, como lo habíamos considerado también en el método anterior, la deformación entre ambos sistemas, el original hiperestático con el isostático equivalente deben ser iguales, igual deformación. Por lo tanto, no puede haber desplazamiento vertical en B, ¿no es cierto? Cero. Tenemos una ecuación 1
Lo propio para la rotación. Rotación en B igual. Rotación debida a la carga original Q más la asociada a X1 y la asociada a X2. También igual a cero. Estamos sumando esta componente de la carga original más esta y más esta. También igual a cero. No puede haber rotación, ¿no es cierto? En el apoyo B, ecuación 2. De esta manera efectuamos el planteamiento de las ecuaciones de deformación. Dos ecuaciones de deformación para el grado hiperestático corregido igual a 2. Bien, aquí tenemos un conjunto de parámetros de deformación. Desplazamientos verticales donde en B debidos a la carga original Q, la reacción hiperestática X1 y la reacción hiperestática X2. Rotaciones donde en B igual debido a Q, debido a X1 y debido a X2 respectivamente. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos conocimiento ya de cómo calcular en una estructura isostática un conjunto de parámetros de deformación como estos. ¿No es verdad? Podemos recurrir, por ejemplo, al capítulo 1, en el cual hemos estudiado un método para el cálculo de deformaciones, el método de la carga virtual o de la carga unitaria. Aquí escribiremos el método de la carga virtual. Indica que el cálculo de cierto parámetro de deformación K puede efectuarse mediante la siguiente ecuación. Integral sobre toda la estructura de, al ser I constante, nada más M mayúscula por M minúscula sobre I diferencial de S. Seguramente ya estamos recordando, ¿no es cierto?, esta ecuación importante. Ahora bien, planteamos los dos siguientes estados de carga. Bien, me están pidiendo calcular en B estas dos de flexión. Sé muy bien que designo como estado cero a este modelo analítico para la carga original. Ahora bien, generamos las cargas o los estados de carga virtual. Para el cálculo del desplazamiento en B, desplazamiento, ¿qué es lo que hemos efectuado? La aplicación de una carga o una fuerza, en este caso unitaria, ¿no es cierto? Y para la rotación, un momento virtual también igual a la unidad. Este es el estado 1 para el cálculo del desplazamiento vertical en Q. Mejor dicho, desplazamiento vertical debido a Q. Estado 2. No, también 1 lo designa de. Para el cálculo de la rotación BQ. Yo creo que hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Es como que en el problema tuviéramos esta
viga, se da el siguiente problema. Esta viga en voladizo isostática, por lo tanto, sujeta a una carga Q triangular. Y aquí en B, ¿dónde? En B. Calcúlenme estos parámetros de deformación. Se maneja de esta manera. Delta cuánto y la rotación cuánto. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? En la formulación, como planteamiento de solución de este problema. Sí, yo creo que está claro. Simplemente estamos recordando lo que habíamos hecho fundamentalmente Inge, antes. Sí, adelante, joven, adelante, la palabra. eh, buen día, Inge. Entonces, en el anterior tema, en el trabajo mínimo de formación, usábamos como base el teorema de Castigliano, ¿verdad? Y Ahora, en este caso, en el método de las fuerzas, usamos como base la carga virtual. no, el teorema de Castigliano, claro, era base para la solución analítica de un problema hiperestático. Nada más habíamos mencionado que la aplicación del teorema de Castigliano orientado al análisis de sistemas hiperestáticos, ¿no es cierto? En cambio, en este método lo que estamos viendo es otra manera de resolver, por tanto, es otro método. Más o menos estamos presentando qué características tiene este nuevo método. Estamos en el inicio, jóvenes, ¿ya? Mediante este problema vamos a nosotros tener una idea, por lo menos, de cómo se resuelven los problemas hiperestáticos haciendo uso de este nuevo método, el método de las fuerzas. De eso se trata. Por favor, el método anterior lo dejamos en suspenso. Bueno, no trataremos de momento, no trataremos ya a priori de efectuar comparaciones y emitir algunas conclusiones. ¿Se entendió? Nos concentraremos en la solución de este problema. ¿Está bien, Inge? ¿Ya? Por favor, ¿Está bien, Inge? ¿no? Estamos presentando un nuevo enfoque de cómo se resuelven problemas hiperestáticos. Bien, entonces esto yo creo que estaba claro. Recordar que aquí hemos planteado un conjunto de ecuaciones de deformación, dos, de forma concreta, para el grado hiperestático, corregido, si vale el término, que es 2 de esta estructura. Ahora, ¿qué es lo que contiene o qué es lo que contienen estas dos ecuaciones de deformación? Parámetros de deformación, ¿no es cierto? Parámetros de deformación. Antes, estas ecuaciones de deformación también cumplen la condición de compatibilidad geométrica, por cuanto estas deformaciones no pueden darse, pues, o son nulas en la estructura original. ¿Sí? Ahora vamos a determinar estos dos primeros parámetros. Rotación en B y desplazamiento vertical en B. ¿Debidos a qué? Únicamente debido a la acción verde, a la acción de la carga original Q sobre la estructura modificada o isostática, ¿no es cierto? Como les había dicho, tenemos este problema. Capítulo 1. Resolver la siguiente estructura. Calculando, mediante el método de la carga virtual, el desplazamiento. Aquí lo dibujaré. ¿Cuánto es el desplazamiento en B debido a la carga Q? Primera incógnita. ¿Cuánto es la rotación en B debido a la carga también Q? Y aplicando esta ecuación que nos presenta el método de la carga virtual, entonces, ¿qué es lo que debemos efectuar? Definir un primer esquema estructural que consiste en la aplicación sobre la estructura que estamos examinando de la carga original Q,
de donde obtenemos M. Verde, verde, M, ¿no es cierto? Los momentos M. Las minúsculas. Obtendremos para el cálculo del desplazamiento. El sentido lo estoy asumiendo. Desplazamiento vertical, ¿dónde? En B. Esta es la línea de referencia vertical. Desplazamiento, entonces fuerza virtual unitaria tendré que aplicar. ¿No es verdad? De la solución, entonces, de este segundo esquema estructural obtengo M. Y para la rotación, ¿dónde en B? Línea de referencia, esta línea circular, pues, ¿no es cierto? Asociada al momento flector. Entonces, ¿cómo será la carga unitaria? Será pues un momento flector de valor igual a la unidad. De este estado de carga obtengo M para el cálculo de la rotación. Por lo tanto, desplazamiento será igual. 1/I, y estoy evaluando esta ecuación. 1/I sale del operador integral como constante, ¿no es cierto? Luego, las funciones de momento. Por la derecha, de modo suficiente, voy a definir. Voy a efectuar primeramente cortes. Corte con la variable u por la derecha. Aquí también lo mismo será. U por la derecha. El mismo corte. U por la derecha. Tendremos Q sub U. Integral de dónde a dónde. De 0 a L, ¿no es cierto? Ahora bien, momentos generados por una fracción de la carga Q, ahora con una intensidad Q máxima. Este triángulo por la derecha. Bien, el momento que me va a generar es negativo, ¿no? Teniendo en cuenta de que vamos a utilizar o adoptar esta convención, la habitual. Momentos positivos. Esto rápidamente lo vamos a hacer, yo creo que no amerita mayor explicación, ¿no? Entonces me va a generar la carga, la única acción por la derecha de la sección considerada, un momento negativo. U medio de Q sub U. Fácilmente se puede deducir que es igual a U sobre L y por Q. ¿En qué longitud está actuando? En una longitud igual a U. Y el brazo de la resultante, 1/3 de U. Esto es M mayúscula. M minúscula. Para el cálculo de la flecha, por así decirlo. Carga unitaria. Por lo tanto, fuerza en B. Bien, por el sentido. Yo me he asumido sentidos. Vamos hacia arriba. Momento positivo, ¿no es cierto? 1 por U. Nada más es U. Diferencial de U. Igual a menos. Sería Q
6 veces L e I integral este 0 hasta L de U al cubo. Diferencial de U. Esto es igual. ¿Ya está bien? Disculpen. U al cubo por U, aquí es U a la cuarta, ¿no? Integrando y reemplazando el límite de integración, esto es igual a menos QL a la cuarta. L quinta se va al integral, se va a simplificar con esta L y me queda L a la cuarta. Y en el denominador 5, 30. 30 veces I. Rotación. Integral de 0 a L. El momento. Menos Q. 6 veces L de U al cubo. Momento M minúscula originado por la carga unitaria. Ahora consideramos esta carga unitaria, ¿no es cierto?, para el cálculo de la rotación. Momento unitario. Negativo, por el sentido. Negativo. Menos 1 nada más será. El diferencial de U. Positivo se vuelve. Resolviendo la integral y reemplazando los límites de integración. QL al cubo tendremos, reemplazando L a la cuarta cuarto sería, ¿no es cierto? Resolviendo la integral y reemplazando los límites de integración. Con esta L se simplifica. 4 por 6, 24 veces I. Hemos calculado estos parámetros de deformación. Ahora, los asociados a X1. Redundante o reacción hiperestática X1. Ahora me plantea o se me plantea el siguiente problema. La estructura en análisis y en B. ¿Cuál es la acción ahora? Aplicar X1. Aquí. Flecha. O rotación, perdón. Rotación y flecha. Delta Bx1. ¿Cómo calculamos ahora estos parámetros? Este es el problema planteado ahora.
Calcular en B, ¿dónde? En B, los siguientes parámetros de deformación: desplazamiento vertical y rotación. Este es el estado de carga cero, ¿no es cierto? Y de donde debemos obtener los momentos M mayúscula para poder aplicar esta ecuación. Estado 1 para el cálculo del desplazamiento vertical. Este mismo, ¿no es cierto? Este mismo. Y para el cálculo de la rotación, este mismo. Cargas unitarias. Entonces, 1 sobre I. Integramos de 0 a L. Entre paréntesis. El momento generado por X1 por la derecha, vamos a mantener la variable U. Será positivo el momento y será igual a X1 por U. Por el momento originado por la carga unitaria, esta fuerza unitaria, en B, para el cálculo del desplazamiento. Será también positivo 1 por U, U. Diferencial de U. Resolviendo, esto será igual. Integral U al cubo tercios, entonces tendremos X1 por L cubo sobre 3 veces 6. Rotación. 0 a L de M mayúscula X1 U. Menos 1. El momento generado por la carga unitaria, que ahora es un momento para el cálculo de la rotación, ¿no es cierto? Estado 1 es menos 1. Diferencial de U. U al cuadrado medio será, por lo tanto, X1 negativo será, ¿no? L cuadrado 2 veces 6. Ya hemos calculado estos otros dos parámetros previamente a ser evaluadas estas ecuaciones de deformación. Nos falta ahora estos otros dos asociados a X2, ¿no es cierto? El momento X2. X2, desplazamiento, rotación. ¿Cuál es el problema ahora que tenemos? En B, de esta nueva acción ahora, se pide calcular rotación. ¿Cuánto? Flecha. ¿Cuánto? Ahora, es el estado de carga cero. Por lo tanto, para el cálculo de los momentos M mayúscula. Y luego, para el cálculo de la flecha, como estados de carga virtual, seguirá siendo este, ¿no es verdad? Carga unitaria en B para el cálculo de la flecha. Y para el cálculo de la rotación, M minúscula, tenemos que resolver este otro
esquema estructural. ¿No es verdad? Entonces, como antes, es este corte para la variable u. Flecha debido a x2 igual 1 sobre i integral sobre toda la estructura. Momento menos x2 por u. Menos x2, perdón, no tiene brazo, pues es momento. Solamente menos x2. M minúscula. U, 1 por u, u. Diferencial de u. Esto será igual resolviendo menos u al cuadrado medios x 2 por l cuadrado 2 veces i. Rotación. M mayúscula menos x2. Función m minúscula. Para el cálculo de la rotación, esta, ¿no es cierto? Menos 1. Menos con menos da más. Y me queda u, l, por lo tanto, x2 por l sobre i. Y de este modo tenemos ya los 6 parámetros de deformación. Y estamos en condiciones de evaluar las ecuaciones de deformación 1 y 2 planteadas anteriormente. Ecuaciones 1 y 2 de deformación. Ecuación 1. Miembro derecho directamente. Debido a la carga real u original. Esta. Menos q a la cuarta sobre 30 veces i. Este primer término. Más, debido a la carga x1. La primera redundante, desplazamiento. X1 L cubo 3i. Positivo. Y debido al momento x2, la segunda redundante, menos x2 L cuadrado 2 veces i. Ecuación 2, rotación, debido a la carga original. Q al cubo 24i. Rotación en B debido a la redundante x1, menos x1 L cuadrado 2 veces i. Y debido a x2, x2L sobre i. Positivo. Igual a 0. Bien. Podemos efectuar algunas simplificaciones, por ejemplo. E i se simplifica. El cuadrado. Aquí me quedará una L y aquí me quedará L cuadrado. Segunda ecuación. L se simplifica. Me queda una L y aquí un L cuadrado. Hemos conformado, obsérvese, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X1 y X2. Resolveremos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, estimados estudiantes. ¿Alguna puntuación adicional? Los dos primeros estudiantes, o tres primeros estudiantes que me resuelvan este sistema de ecuaciones. Yo también por mi lado voy a estar resolviendo. A ver, unos 5 puntos, sumándose estos 5 puntos a su segundo examen parcial. ¿Están de acuerdo, jóvenes?
Jóvenes, Inge. ya. A resolver entonces este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Determíneme x1 y x2. Hago lo mismo. ¿Alguien ya pudo obtener jóvenes? Dice Ramiro. Mm, yo he tenido los valores distintos. A ver, revisar. Inge, Sí, Inge, a mí X1 me ha dado 30 sobre 3 sobre 20 QL y X2 1 sobre 30 QL al cuadrado. ya, una captura. A mí, Ya, está bien, está bien. Digo, a mí, yo lo mismo. A ver, otro estudiante más, pero los tres primeros estudiantes que me muestren una captura, por favor, rapidito, y envíenme al grupo de WhatsApp, nada más, directamente. a su personal Inge. No, 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 al grupo de WhatsApp, directamente, para que todos los estudiantes también vean, pues. ¿Ya? Entonces, rapidito, por favor. Yo también he obtenido lo mismo. Tres primeros estudiantes, nada más. X1, 3 sobre 20 QL, correcto. Enseguida vamos a verificar si es o no correcto. QL cuadrado. Voy a recurrir a un formulario. ¿Qué es lo que representa X1 y X2 en la estructura original? Aquí al lado voy a dibujar la estructura original. En B, X1, me han salido positivos ambos, significa de que estos sentidos que he asumido están correctos. X1 hacia arriba. ¿Qué es lo que representa X1? La reacción vertical en B. X2 representa la rotación en B. Para concluir el análisis de forma complementaria, podemos calcular, desde inicio hemos dicho de que 0, la componente horizontal para ambos extremos de reacción externa. Suma de fuerzas verticales igual a 0, podemos obtener B sub A y el momento M sub A. Para el nudo A. Ahora voy a recurrir a un formulario para poder verificar resultados. Ver el índice, la parte final debe estar de este libro. Sistemas hiperestáticos. 323. Aquí están ya las vigas hiperestáticas. Empotrada, apoyo simple. Empotrada, apoyo simple. Empotrada, empotrada. Uniforme, triangular. Esto es lo que necesitamos. Ahí está, jóvenes, verificación. Aquí en A, para la esquematización gráfica de esta viga bien portada, sujeta a una carga triangular sobre toda la viga. En B está la intensidad máxima, nada más ese cambio, ¿no? Nosotros, ¿dónde hemos calculado las reacciones aplicando este método? En A. Vertical, R en A dice 3 sobre 20. 3 sobre 20 Q por L.
momento en A, QL al cuadrado sobre teta, QL al cuadrado sobre teta. Ahí están los resultados, jóvenes. Bien, así vamos a ir ganando pues algunos puntos extras. Entonces, como verán, hemos llegado a los resultados correctos, ¿no es cierto? Este es más o menos el método de las fuerzas, el que vamos a estudiar en este capítulo. ¿Por qué decimos más o menos? ¿En qué es lo que han podido notar usted? Que planteando un conjunto de ecuaciones de deformación, 2 para el grado hiperestático, que es 2 de esta estructura. Luego nos hemos dedicado a obtener un conjunto de parámetros de deformación, empleando este método pues, de la carga virtual. Ahí tal vez la justificación de abordar este capítulo, ¿no es cierto? El capítulo 1, como parte del contenido temático de esta materia. Lo hemos hecho paso a paso, resolviendo la estructura original y considerando además los estados de carga asociados a las fuerzas virtuales para el cálculo de los parámetros de deformación que se requiere. Luego, obteniendo los 6 parámetros de deformación y reemplazando en las ecuaciones 1 y 2 planteadas anteriormente, llegamos a conformar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Resolviendo el mismo, obtenemos finalmente las incógnitas hiperestáticas como incógnitas principales que tiene el problema. Reacción vertical, donde en B, y rotación también en B. La verificación correspondiente. Vamos ahora a la explicación de lo que es la formulación teórica para poder obtener expresiones generales. Tenemos la estructura que estamos observando, es una viga continua, por lo tanto una estructura hiperestática. ¿En qué se caracteriza? Bien, ya estarán observando de que es una viga con apoyo simple. En A, apoyo simple fijo, y en el resto de los apoyos, el B extremo y los apoyos interiores que son designados desde 1 hasta N. Es decir, que estos apoyos interiores, 1, el segundo apoyo, 2, muchos, aquí hay un corte, dando a entender de que pueden existir muchos nudos más o apoyos, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 20, etcétera, hasta llegar a un apoyo del lugar I. Luego otro corte, I más 1, I más 20, etcétera, etcétera, hasta llegar finalmente al apoyo interior N. Esta es la estructura, por ejemplo, que vamos a examinar y que se encuentra sujeta a la acción de un conjunto de carga externa, la que estamos viendo, por ejemplo, en determinado lugar de la estructura actuando una carga Q distribuida, una fuerza concentrada P y por aquí otra fuerza concentrada P sub 1. ¿Cuál es el grado hiperestático de esta estructura? Sin los apoyos interiores vamos a tener el caso de una viga simplemente apoyada a B. ¿No es verdad? ¿Cuántos son los apoyos interiores? N. Retirando estos apoyos interiores, es decir, eliminando las ligaduras respectivas, entonces obtenemos esta viga simplemente apoyada como estructura isostática equivalente. El grado hiperestático es N, porque hemos retirado o anulado los N apoyos interiores. Cada uno de estos apoyos está asociado a ¿qué? Parámetro de deformación, a un desplazamiento vertical, ¿no es cierto?, para la estructura que estamos examinando. Desplazamientos verticales. Flechas.
de 1 de una vez hasta n. Es lo que estamos habilitando al efectuar la operación indicada. Repito, hemos calculado el grado hiperestático de esta estructura. Es n, bajo el supuesto de que los elementos superfluos corresponden a los apoyos interiores. Retirando los mismos, entonces, existe plena libertad al libre movimiento, antes restringido para estos apoyos del 1 hasta el n. ¿Cuál era ese movimiento libre? Desplazamiento vertical, pues no es verdad. Delta 1 hasta delta n, ahora sin estos apoyos habilitados, al igual que en el método del trabajo mínimo de deformación. Una vez que hemos definido qué elementos son los excedentes o los superfluos, reemplazamos estos por un conjunto de acciones, a las cuales las hemos ido designando como reacciones hiperestáticas. No en cualquier lugar ni cualquier acción hiperestática o reacción hiperestática. Siempre en correspondencia a qué es lo que estamos anulando. En I, un apoyo. Este apoyo, ¿qué es lo que me impedía? Desplazamiento vertical. ¿Dónde? En 1, ¿no es cierto? Es en 1. En 1, por lo tanto, en lugar de la restricción impuesta ya retirada, pues imponemos esta fuerza X1 correspondiente. No es otra fuerza cualquiera, sino tiene que ver mucho con la restricción que hemos ido liberando. Lo propio para los otros apoyos interiores, ya eliminados en lugar de ellos las reacciones hiperestáticas correspondientes expresadas mediante fuerzas verticales, para este caso, ¿no es cierto? Ahora la estructura modificada, como pueden ver, es una viga isostática, simplemente apoyada, A, B. Sujeta a la acción simultánea de la carga original, esta de color verde, y además de este conjunto de n reacciones hiperestáticas, x1 hasta xy y de xy hasta xn. Ahora, como se tiene libertad plena para poder desarrollar deformación vertical en 1 hasta n, aquí escribiremos, este es el 2, en lugar del apoyo yésimo retirado, incorporamos xy. Muchos más apoyos intermedios, y en lugar de el apoyo enésimo, xn, en el nodo n. Habíamos manifestado hasta aquí todo igual respecto a lo que hacíamos, ¿no es cierto? Aplicando el método del trabajo mínimo de deformación. Y como habíamos indicado aquí, entonces delta 1 a delta n ya están habilitados plenamente. Dice, la deformación producida, considerando los vínculos externos anulados, presenta la siguiente característica, la deformación producida. Sin esos apoyos, por supuesto, se va a producir, pues, esta deformación, representada gráficamente mediante la línea o la curva elástica, como bien sabemos. En 1, flecha delta 1, en 2, flecha delta 2, en I, delta I, y en N, flecha delta sub N. Desplazamientos totales debido a la acción conjunta de la carga original y de las fuerzas hiperestáticas. Dice el texto, estas liberaciones que hemos efectuado introducen incongruencias o errores en la estructura hiperestática, dice. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la estructura hiperestática no pueden darse, pues, estos parámetros de deformación. Se los impide la restricción impuesta mediante estos n apoyos interiores. Dice,
La liberación se introduce en incongruencias o errores en la estructura hiperestática, habilitando grados de libertad no permitidos. Los desplazamientos delta y originados deben ser corregidos. Estos desplazamientos, para un nodo cualquiera como el I, delta sub I, deben ser corregidos, dice. Y como hemos hecho en el ejemplo de presentación, aplicando el principio de superposición vamos a calcular parámetros de deformación para estados de carga individuales. ¿Cuántas acciones de forma total están o tienen su acción ahora en la estructura modificada? Entonces aquí, por favor, jóvenes, vamos a concluir aquí. Agradecerles por su participación y bueno, desearles un buen resto del día.